Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Bueno amigos, bienvenidos aquí a Venezuela Adentro. Hoy vamos a conversar con el doctor Manuel Figuera, él es médico y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Y la primera pregunta, doctor, es, la que todos nos hacemos, ¿no? Ya han pasado más de un año y un poco más desde que comenzó la pandemia. Hubo una primera ola, después se nos dijo que estábamos en una segunda ola. Y queremos saber, ¿cómo está esa segunda ola? Ya estamos pasando la segunda ola, estamos en lo que se llama una meseta. ¿Qué se puede esperar? Bueno, gracias por la invitación. Mira, dependiendo de donde lo veamos, porque COVID-19 no se manifiesta igual en las distintas regiones. Vemos como de repente la India parecía que no había casos y hoy en día la India es de los países que más casos tienen en el mundo. Igual cuando Brasil parecía que estaba controlado a finales del 2020 en la región, entonces el que más casos tiene. Estados Unidos era el principal en casos y muerte y ha bajado gracias a la vacunación. Entonces, ¿cómo se desenvuelve la pandemia en cada país? Depende de lo que haga cada país, y en Venezuela dependiendo de las regiones. Tuvimos, por culpa de carnaval, una apertura, simplemente una nueva variante que había originado en Manaus, en Brasil, se extendió rápidamente por el país y vimos que después de carnaval proliferaron los casos, sobre todo en el sur del país, y empezó a incrementarse los casos de manera importante en la región central, sobre todo en Caracas. Y tuvimos 2 meses bien severos, prácticamente enero, febrero, marzo, repuntó a abril, fue muy importante, pero empezaron a descender los casos, sobre todo a principios de mayo, en la región central, en Caracas. Pero eso no significa que en otros sitios no estén aumentando. Yaracuy ha sido impresionante el número de casos que ha tenido en las 2 últimas semanas. Igual ha habido un repunte en Anzoátegui, en Monagas, en Deltamacuro. Entonces, el problema sigue ocurriendo en Venezuela, y con base a las cifras oficiales que solo reflejan una porción o una fracción de lo que está ocurriendo en el país, porque el subregistro es muy importante, pero sí, con las cifras oficiales todavía sigue reportándose que hay un número importante de casos. Definitivamente lo que reportan ellos, multipliquémoslo por 5, por 7, por 10, y tenemos un problema mucho más importante de lo que pareciera. Y que en Caracas los casos estén disminuyendo y que tengamos menos hospitalizaciones tampoco significa que en el resto del país no esté ocurriendo, y tampoco significa que no estén ocurriendo casos hoy en día. Por supuesto que siguen ocurriendo casos en general. Sí. Doctor, ¿por qué? Y aquí, lamentablemente no podemos incluir a Venezuela, porque todavía pareciera que la población vacunada no es demasiado representativa en relación a cómo va la pandemia. Pero ¿por qué en algunos países donde la vacunación está tan avanzada sigue registrándose muchísimos casos? Y me refiero, por ejemplo, a Chile, me refiero, por ejemplo, incluso a la misma India, que entiendo que está desarrollando su propia vacuna. Bueno, en Chile, los que se están vacunando, las infecciones han disminuido hasta el punto que las hospitalizaciones y las muertes en los adultos mayores han bajado significativamente, pero todavía queda una buena parte de la población que no están siendo vacunadas todavía, y son los que se han enfermado. Que ese es un problema que ha ocurrido en distintos países. Cuando empiezan las inmunizaciones y empiezan los grupos más prioritarios, como los profesionales de salud, los adultos mayores, ya el resto de la población piensa que ya el problema está resuelto y ya se descuidan. Y por eso también en Chile, en Brasil, ha habido un repunte, sobre todo en los casos más jóvenes, entre 20 y 50 años, han aumentado de manera muy importante el número de casos, incluso las fatalidades a ese nivel. Ojo, no siguen siendo lo más importante siguen siendo las personas que por edad o problemas de salud se complican. Pero, por ejemplo, en Brasil hubo una etapa que ya para marzo-abril tenían 3 veces más letalidad en el grupo de entre 20 y 50 de lo que habían tenido en 2020. Ojo, no era una cifra horrorosamente alta, pero por lo menos en comparación al año previo, se estaba muriendo 3 veces más en ese grupo de edad. ¿Qué pasaba? ¿Que la infección era más agresiva? No necesariamente, sino que simplemente esta población estaba más descuidada un año después de pandemia, están agotados en lo psicológico, en lo social, y simplemente estaban saliendo, se estaban reuniendo, estaban haciendo fiestas
se estaban contagiando de manera más importante y por no usar mascarilla el contagio era mucho más relevante. Entonces, ¿qué pasa en general? En Venezuela no estamos vacunando bien y no tenemos a veces tanta infección que en otros países porque en Venezuela la gente no tiene manera de estar viajando ni viniendo a Venezuela de otros países. Aquí en Venezuela la gente no está saliendo, las circunstancias económicas, social y política no da para que la gente esté gastando en restaurantes, en sitios nocturnos, en distintas partes y simplemente ni siquiera tenemos gasolina para movilizarnos adecuadamente. Entonces, todos esos factores adversos desde el punto de vista económico nos han protegido en general, bueno, a consecuencia de estar en una circunstancia muy difícil, pero esos factores es lo que nos ha protegido de cierto modo de no tener un problema más severo como en otros países. Estamos en estos momentos, pues bueno, en esta suerte de diatriba, de situación incómoda para todos, solicitando vacunas. Y bueno, en esta situación pues lo que tenemos es una gran incertidumbre. Sobre el día pasado le dieron unas declaraciones, le soy sincera, no recuerdo si era de algún médico o era de la academia, pero hablaban de una especie de 10 años. Para, si miramos este ritmo, calculado como unos 10 años para que se vacunara la población activa de Venezuela. A la activa y por supuesto también la tercera edad, que es quizás la que más preocupa. ¿Es realmente tan grave nuestro estatus de vacunación? Sí, bueno, empezando por data de la Organización Panamericana de Salud, solo hay 4 países que no han publicado su plan nacional de vacunación: Cuba, Nicaragua, Ecuador y Venezuela. Y realmente uno dice, bueno, pero ¿qué implica publicar un plan nacional de vacunación? Eso es muy relevante porque al final explicas a la población cómo se van a hacer las cosas, a quiénes vas a vacunar, cuándo vas a vacunar, cómo vas a vacunar, con qué vas a vacunar. Y eso también le da una esperanza de saber cómo van a ocurrir las cosas en general y cuándo te tocará tu turno. Parte del problema también es la falta de transparencia acerca de los acuerdos que ha habido con otros países, como por ejemplo con Rusia o con China, de cuántas vacunas realmente nos van a llegar por el sistema o las relaciones que se han hecho a través de China, de Rusia, cuáles son los avances que se tienen de COVAX. Entonces, tú como comunicadora social sabes muy bien que hoy en día es muy difícil obtener la información, incluso para los más experimentados investigadores en periodismo. Entonces, eso no es la manera de hacer las cosas. Debería haber mejor comunicación de los estados hacia la población, hacia los comunicadores sociales, que al final son los que replican y reproducen la información de qué es el deber ser. Pero si en Venezuela no se publica un plan de vacunación, al final lo que puede seguir ocurriendo es que es improvisación y desvíos en cuanto a lo que debe ser una campaña adecuada de vacunación. Ya ha habido denuncias de distintas irregularidades aparentes en vacunación, lo cual es inadecuado. Si realmente se estaba cobrando por vacuna o si realmente se está vacunando de manera VIP o si adicionalmente, eso sí ha sido más público y notorio, se está vacunando con el uso del carnet de la patria o a través del sistema patria, esas son cosas que no deberían ocurrir porque al final eso implica, en el último caso, discriminación por sentido político y en lo otro, corrupción. Entonces, al final, lo que uno aspira que en Venezuela publiquen un plan nacional de vacunación y que de algún modo se hagan las cosas con fundamentos científicos, que es lo más importante. Y para hacerlo de una manera adecuada, tienen que involucrarse los factores científicos más relevantes en el país. No hay manera de hacer una campaña de vacunación que no tiene ningún tipo de precedente sin involucrar a todos los factores. Yo creo que es momento, sinceramente, que en Venezuela se modifiquen esos paradigmas negativos de que hay como 2 tipos de países o 2 tipos de ciudadanos, y yo creo que debemos construir simplemente en conjunto un mejor país. Y si se involucran los factores académicos, científicos, los médicos, tanto en público como en privado, la parte de enfermería, y todos nos abocamos a buscar lo mejor para Venezuela y bajo una directriz de los líderes. Para eso están los que dirigen los países, para buscar en conjunto ser lo adecuado. Entonces, ojalá que nuestras autoridades empiecen a construir un mejor país en función de todos y no en función o elementos políticos, sino en aspectos más técnicos y científicos. Que usted habla de la necesidad de publicar, que el gobierno publique un plan de vacunación. Ahora, la pregunta que nos hacemos es si existe realmente un plan de vacunación
o lo que se está haciendo de manera espasmódica. Bueno, llegó un grupo de vacunas y entonces, bueno, las aplico en un hospital, a otros de los amigos que tienen carrera de la paz. O sea, ¿existe realmente un plan de vacunación como tal? Pero si no está publicado, no hay manera de saber si existe. Y eso es parte del problema. Entonces, si existe y está engavetado, no sirve para nada. Los planes tienen que ser publicados y tienen que ser de libre acceso para que todos sepamos qué es lo que se va a hacer en Venezuela. Entonces, si la pregunta es si hay un plan de vacunación publicado, no. Y si existe y no lo han publicado, oye, sería lamentable, porque sería bueno saber cuáles son las directrices técnicas y los lineamientos de cómo debe vacunarse en Venezuela. Y eso es lo que han hecho el resto de los países. Los países que están haciendo mejor las cosas han publicado con antelación un plan nacional de vacunación, han explicado a la población cuáles son las vacunas que tienen, cómo la van a colocar. Aquí hasta las mismas personas que vacunan a veces no saben si tú puedes colocar, por ejemplo, Sinopharm o Verocell, como la llamen, la vacuna, una de las vacunas chinas, si puede ser colocada en mayores de 60 años. ¿Y dónde debería estar eso escrito? En los lineamientos técnicos. ¿Y dónde está eso? No está publicado. En Argentina, por ejemplo, la Sinopharm sí la están colocando mayores de 60 años. Ellos tendrán sus razones científicas para indicarlo. Y lo están haciendo y está escrito en sus lineamientos y todo el mundo sabe ya de entrada, desde 18 a más edad, esa vacuna de Sinopharm la van a colocar. Igual que la Sinovac, igual que la Sputnik. Entonces, en Argentina, cualquiera tiene la información de qué es lo que se está haciendo y todos los días prácticamente están diciendo cuántas personas están vacunando. Aquí en Venezuela el otro elemento de poca apertura y donde no se tiene transparencia en general es a quiénes se han vacunado y a cuántas personas se han vacunado y dónde se ha vacunado. Sí, doctor Figuera, recientemente también comentaba Nicolás Maduro que prácticamente el 90%, el 85-90% del sector salud ya estaba vacunado. ¿Ese es el porcentaje realmente de la vacunación que lleva ya el sector salud? Porque, bueno, es llamativo que siguen muriendo todavía representantes de este gremio. No, evidentemente, y eso es parte del problema. Cuando se hacen anuncios, muchas veces, lamentablemente, si los anuncios son exagerados, inadecuados, los líderes, las autoridades tienen el riesgo de perder la credibilidad. Si alguien dice que en 2 meses vamos con el 70% de la población, eso es imposible, no hay manera de lograr eso. O si se dice un anuncio como el que tú estás diciendo, no hay manera de que eventualmente uno tenga credibilidad ese tipo de anuncio. Entonces, es muy importante quien esté asesorando al Ejecutivo que busquen darle las informaciones más adecuadas o que busquen tener mayor comunicación con los factores más importantes. Ojalá hablaran por ejemplo, con el Colegio Médico del Estado Zulia, que recientemente Daniela Párraga publicaron en sus redes que solo 5% de los médicos en el Estado Zulia, bajo una encuesta que hicieron localmente, han sido vacunados. Y el Estado Zulia ha sido uno de los más golpeados con COVID-19. Desde el punto de vista oficial, se dicen que hay menos de 200 profesionales de salud fallecidos, pero de manera extraoficial se sabe que son más de 560 los fallecidos dentro del gremio de salud. Y uno los conoce porque lamentablemente las personas que van falleciendo, todo el mundo sabe quiénes son. Y uno sabe que fallecen por COVID y uno entiende cuando a los días hablan de que solo hubo 2, 3 muertos o poquitos muertos y no los nombran, ni siquiera en el Estado, definitivamente no fueron considerados para la estadística. Entonces, lamentablemente la información no es adecuada, la vacunación no es adecuada, las pruebas que se están haciendo no son en número adecuado, el manejo hospitalario de los pacientes no es adecuado, el manejo de que hicieron el poliedro fue totalmente inadecuado. Tener unos centros con camas nada más, sin oxígeno, es un absurdo. Y después de un año que estén empezando a ponerle oxígeno al poliedro, han tardado mucho. Lamentablemente hizo falta para la segunda ola. Y desde el año pasado estábamos diciendo, iba a venir una segunda ola. Y ojo, va a venir una tercera ola. Y no es que sea profeta del desastre, pero el año pasado vino en agosto-septiembre. ¿Por qué? Porque son los momentos de vacaciones. ¿Cuándo puede venir la ola aquí este año de nuevo? Agosto-septiembre. Es lógico pensar que las mismas consideraciones que tuvimos el año pasado se apliquen en esto y más si se empieza a vacunar, porque va a pasar lo que pasó en Chile. Cuando se empiece a vacunar va a haber parte de la población que va a pensar que esto se está empezando a resolver y los contagios van a aumentar de manera importante. Si nosotros sabemos eso ya, y si alguien está diciendo eso, y si los
académicos establecen modelos matemáticos y definen eso, oye, en vez de censurar o eventualmente reclamar que alguien como uno esté diciendo esta información, más bien sería súper importantísimo que uno tuviera el acceso a las autoridades del país y uno le dijera, oye, yo pienso que en agosto, septiembre, al igual que el año que viene, que pasado, van a repuntar las cosas. Ajá, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a reforzar los elementos de educación en la población. Vamos a reforzar la vacunación, pero vamos a aclarar al resto de la población que porque se estén vacunando aparte de la población, eso no significa que el problema esté resuelto. Y vamos a incentivar que todo el mundo siga usando la mascarilla, que siga manteniendo el distanciamiento. Y estamos golpeados desde el punto de vista económico y debemos reactivar la economía y el trabajo, pero la gente puede trabajar de modo responsable. Este sistema de 7x7, sinceramente, no tiene ningún fundamento científico y no da referencia, porque la semana de cierre la población se comporta prácticamente igual que la semana de apertura y al que está golpeando son a los comercios. Doctor, nos están comenzando a llegar las preguntas. Señora Agua le preguntan, ¿cuándo cree usted que alcanzaremos el pico y en qué momento comenzará a descender los casos? Ya que si lo vemos por el plan de vacunación, esta pandemia no tiene fin. Esto es un elemento tipo ondas, suben y bajan. Nosotros supimos el pico de la ola pasada cuando empezaron a bajar, ¿no? Y eventualmente duró los casos de manera más importante en agosto-septiembre. Ya para octubre estaban todavía ocurriendo casos, pero en noviembre y diciembre las cosas bajaron de manera importante. En enero empezaron a repuntar, en febrero empezaron a tener mucho más casos. Advertimos a las autoridades que no dieran apertura a carnaval como lo estaban planificando. Lamentablemente no escucharon la voz experta de distintas fuentes y dieron apertura a carnaval y eso implicó el repunte que hemos tenido ahorita, que en algunos estados todavía no están bajando. En Caracas los casos ya están bajando, pero que estén bajando, que los centros clínicos y hospitalarios estén más vacíos, no significa que entonces no tengamos la posibilidad de un repunte mayor. Igual como ocurrió ahorita, que esta segunda ola fue mucho peor que la primera, la tercera ola sin duda va a ser mucho peor si no se vacuna la población. Y más si permitimos que entren variantes que pueden ser mucho más agresivas, como la B117, que es la de Reino Unido y que está en Colombia. Doctor, desde el TH, bueno, un comentario, comenta cómo creer en un plan de vacunación si hasta ahora solo hemos recibido falsas promesas y mentiras. Y la pregunta que hacen es, ¿cómo cree usted que sería un plan apropiado de vacunación? Ok, eso es más fácil porque un plan apropiado de vacunación es lo que han hecho los países que han sido más exitosos. Duélale a quien le duela, Estados Unidos o eventualmente Israel. Israel es mucho más fácil porque son 9 millones de personas y mucha de la población está concentrada en ciertas zonas. Lo mismo pasó en Chile. En Chile es mucho más fácil porque parte de la población está concentrada en ciertas áreas urbanas. Eso es una ventaja que pudiéramos aprovechar en Venezuela. Es verdad que parte de la epidemia y parte de los problemas han sido en ciertas áreas urbanas y es donde debemos enfocarnos inicialmente de un modo más agresivo en cuanto a vacunación y teniendo la misma prioridad que hemos tenido en general, que han tenido en general otros países. ¿A quiénes se deben vacunar primero? A los que tienen más posibilidad de enfermarse y a los que tienen mayor posibilidad de morirse. ¿Y quiénes son esos? Los primeros, los profesionales de salud, los que están desde el punto de vista laboral exponiéndose a infectarse simplemente por hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Ver personas enfermas. El punto es que si esas personas, trabajadores de salud, estuvieran vacunadas, estuvieran mucho mejor protegidas. Entonces, deberíamos empezar a vacunar a todos. Los que están en primera línea viendo COVID. Sí, pero también, por ejemplo, los ginecobstetras. Que ellos no ven COVID, no lo vamos a vacunar. Absurdo. A todos los que trabajan en salud tienen que ser vacunados. Y todos los que trabajan en salud implican los odontólogos. Y los que están también desde el punto de vista de educación. Porque si queremos generaciones de relevo en medicina, en odontología, en enfermería, a los que están estudiando en los últimos años, son prioritarios para ser vacunados porque ellos van a hacer rotaciones clínicas. Eso se llama estrategia. Y la estrategia se establece a través de plan. Entonces, el problema es la ausencia de un plan. Porque en el plan tú involucras y piensas qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Entonces, al final, el éxito de los otros países es desarrollar un plan e involucrar los otros factores. En Estados Unidos han involucrado a las grandes empresas de grandes farmacias. Entonces, tú ves que estas grandes farmacias están vacunando. Incluso farmacias Venezuela que tienen sucursales allá en Florida están vacunando en esos sitios. Entonces, es parte de lo que tú dices, mira, si enfocamos la vacunación solo en los hospitales, no hay manera de tener
una cobertura tan amplia, pero si lo hacemos en hospitales, en estadios, en estacionamientos, en empresas farmacéuticas, en distintos niveles, vamos a ser más exitosos. ¿Cree que una solución sea salir del país y vacunarse? Desde el Táchira le preguntan. Sí, los que tienen la posibilidad económica de hacerlo lo han hecho. Hay gente que se ha ido a Estados Unidos donde cualquiera que llegue allá lo han vacunado, lo cual es lamentable porque no es cuestión de comparar modelos, pero hoy en día cualquiera en Estados Unidos sin ningún tipo de discriminación puede ser vacunado, incluso mayores de 12 años. Entonces, eso es lo que uno quisiera en Venezuela, que simplemente uno dando el nombre y el apellido, con eso te vacunaran, porque puede haber gente que no tenga identificación y cédula e igual deberíamos vacunarlo. Ay, que es una persona extranjera, no importa, igual deberíamos vacunarlo. No deberíamos repetir los errores que están haciendo otros países. Por ejemplo, en República Dominicana hay personas que no van a ser vacunadas simplemente por no ser nacionales en general. Y eso es un error. Lo que Israel, por ejemplo, está vacunando masivamente su población, pero el que tenga Palestina no vacunada, eso es un error. Entonces hay que tener un pensamiento mucho más superior, mucho más humanista para buscar la solución de este problema. Por supuesto que de manera individual las personas buscan velar su interés y los que pueden viajan. Y algunos considerarán, sí, a mí me ofrecen la vacuna, yo soy capaz de pagarla. Lo que no visualizan es que esa vacuna que están pagando probablemente no sea vacuna. Y si es vacuna, a lo mejor perdió su principio porque no se fue manejada desde el punto de vista de cadena de frío. Y esa vacuna probablemente dejó de vacunar a un profesional de salud que quizás en el futuro por su trabajo termine falleciendo por no haber sido vacunada. Entonces, ¿qué no le ofrecen estas vacunas? Porque a muchos se nos han acercado, mira, yo conozco un fulanito, que conoce a otro fulanito que por $200 te pone la vacuna y te da el carnet. ¿Esto es realmente confiable? Por supuesto que no. Es como la gente que, le eché gasolina con mi carro de un bachaquero y se me dañó. Obvio. ¿Van a confiar a un bachaquero de vacuna? Por favor. Eso es lo primero que debemos atacar, y la primera manera de atacarlo es no cediendo en eso y exigiendo a las autoridades que nos traigan vacunas. Entonces tenemos que romper esas mafias que están ocurriendo en general. En Perú, por no hacer las cosas bien, suspendieron al la ministra de Salud, simplemente porque se supo que vacunaron a algunos políticos y se supo que eso ocurrió y la ministra de Salud fue destituida. Eso se llama moralidad, eso se llama ética. Varina, ¿cómo hacemos para hacerle entender a las personas que a esta altura se piensan que el COVID es una mentira? Esto no es así. Bueno, hay gente que siempre va a creer en teorías conspirativas y que simplemente va a pensar que eso no existe, pero mal por ello, porque son las personas que lamentablemente terminan a veces afectadas, y eso uno lo ha visto en redes. Más de una persona que decía, yo no creo en COVID. Había un fisicoculturista ucraniano que simplemente hace más de un año decía, yo no creo en COVID, y seguía entrenando y seguía haciendo un montón de cosas y se murió. Y mucha gente como esa sucede. Lo mismo pasó con Bolsonaro. Bolsonaro decía que esto era una gripeciña, hasta el mismo Trump usaba mascarilla y terminaron enfermándose. Entonces, a veces no creer en las cosas es absurdo en general, porque puedes terminar enfermándose y lamentablemente la enfermedad pudiera ganar la batalla. Entonces, hay mucha gente involucrada desde el punto de vista científico, y lo ideal es que busquen fuentes científicas confiables. Nosotros en la Sociedad Venezolana de Infectología hacemos un trabajo y buscamos hacer un trabajo educativo por redes. Nos pueden conseguir en Instagram, en Twitter, a través de SB Infectología, y bueno, también por Facebook, y por medios como este, por entrevistas, tratamos de educar. La última pregunta es de carácter, si quiere, político. ¿Cree usted que Venezuela, al no tener un plan de vacunación, eso puede contar con la omisión que el Estado venezolano no ha dado el derecho a la salud, que debe crear como parte del desarrollo, que debe realizar el mismo? ¿Y usted apoyaría que eso se pudiera utilizar como prueba para llevarlo a la Corte Penal? Bueno, al final la Corte Penal que vaya a hacer algo en Venezuela no lo sé, pero los venezolanos tenemos que hacer los cambios para que en Venezuela las cosas sean mejor. Que yo les diga cuál estrategia, sinceramente no sé, porque no soy político, pero muchas veces en democracia, en el pasado, uno tenía la manera de buscar cambiar las cosas con votos. Hoy en día, lamentablemente, eso se ha alejado la manera de construir y mejorar las cosas, pero al final uno buscando haciendo bien las cosas en el entorno, insistiendo a las autoridades que hagan las cosas bien, insistiendo en el sentido de no colaborar
con todas las cosas inadecuadas que ellos están haciendo y siendo críticos en general y también educativo en la población en general, e incluso los que apoyen algún sistema que para ellos consideran que es maravilloso. Al final las pruebas son más que contundentes, simplemente las cosas en Venezuela están peor que hace 20 años. Entonces yo creo que es momento de buscar un mejor país, y para buscar un mejor país hay que mejorarlo no solo en lo sanitario, en lo educativo, en lo social, en lo económico, sino por supuesto que también en lo político. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le quitó tiempo a sus compromisos, y por supuesto toda esta gente maravillosa que nos acompaña aquí los lunes y los jueves, les agradecemos. Le agradecemos que haya estado con nosotros y haya compartido con su visión sobre cómo va la pandemia. Por lo que nos dice, pues todavía queda un buen tiempo, y bueno, esperando o rogándole a Dios a que el tema de la vacunación se acelere en nuestro país definitivamente. Muchísimas gracias, doctor Figuera. No, más bien a ti agradecido y más bien apenado. Fíjense que parte de lo que no nos cansamos nosotros como médicos, somos parte de la Sociedad Venezolana de Infectología, y pudiéramos estar agotados y decir, mira, ¿sabes qué? No vamos a hacer nada, vamos a descansar. Y estamos fajados buscando organizar el próximo Congreso Nacional de Infectología, lo cual es complicado, porque en estas circunstancias de hoy en día en Venezuela planificar cualquier cosa es muy complicado. Sí. Y empeñados en que se den las cosas en positivo, de buscar mejorar la educación, bueno, salió una reunión ahorita a última hora a las 8 para tratar de buscar tener un buen congreso y buscar llevar una información desde el punto de vista de educación a los médicos, a los profesionales de salud, porque lamentablemente las cosas no se están haciendo bien en distintos niveles. Hay muchos profesionales de salud que están haciendo indicaciones inadecuadas, que están mandando un listado gigantesco de medicamentos inútiles, muchas veces inservibles, profesionales de salud que están haciendo indicaciones adecuadas desde el punto de vista de qué exámenes hacer, y muchas veces profesionales que no corresponden su especialidad porque no son eventualmente internistas, ni pediatras, ni infectólogos, neumonólogos, cardiólogos, haciendo indicaciones fuera de su área y dando recomendaciones. Entonces, eso también hay que aprenderlo. Si uno es especialista en algo, si uno sabe mucho de algo, no necesariamente eso hace que alegremente uno indique lo otro. Entonces uno ve ingenieros, arquitectos o personas cualquiera dando opiniones en general de COVID-19, pero dando opiniones desde el punto de vista de recomendación a los demás. Tómate esto, haz esto. Y no, si uno tiene un carro dañado, tienes que ir al taller. Si tú te quieres cortar el cabello, vas a alguien que sepa cortar el cabello. Si tú quieres ir bien en aspecto salud, busca a los que sepan en salud y realmente los expertos. ¿Y quiénes son los expertos? ¿Cómo yo sé quiénes son los expertos? Los que más estudian, los que más saben, los que más leen con respecto a la especialidad. Si uno ve que por ahí dicen que la ivermectina no funciona y la Sociedad Venezolana de Infectología dice la ivermectina no funciona, y alguien me está mandando ivermectina y me manda colchicina y me manda esteroides, y yo veo en alguien serio y científico que dice que eso no pareciera, oye, yo dudaría que está haciendo esas indicaciones inadecuadas. Entonces, así como cuestionamos a nuestros dirigentes, también tenemos que, de algún modo, buscar que quien nos evalúe sean mejores y no confiar en la vecina que nos va a recomendar hacer tal cosa y puede ser totalmente inadecuado, ¿no? Bueno, y por supuesto agradecemos precisamente eso, ¿no? Toda la información que nos da desde la Sociedad Venezolana de Infectología, su persona, y bueno, toda la gente pues que siempre suele atender nuestras llamadas y nuestros requerimientos. Muchísimas gracias, doctor Figuera, y bueno, ojalá que este congreso sea seguramente exitoso y que suministre pues la información que nuestros profesionales necesitan. Amigos, muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí en esta conversa de los lunes. Los esperamos el próximo jueves con un tema que ya estamos preparando para todos ustedes. Se les quiere, se les respeta mucho, y bueno, nuevamente estaremos con ustedes el próximo jueves. Chao, doctor Figuera, muchísimas gracias. Chao, gracias. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Piso_Adentro, o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.